Estamos acostumbrados a ver a las potencias del fútbol como Brasil, Alemania o Argentina ganar con autoridad, goleando sin piedad. Pero cuando el golpe es al revés, cuando son ellos los que caen, y por goleada, el mundo entero se sorprende. Y si además sucede en su propia casa, con su gente mirando, el impacto es histórico. Hoy reviviremos esos momentos que nadie esperaba, pero que quedaron para siempre. El 5 de septiembre de 1993, Argentina vivió una de las derrotas más dolorosas y humillantes de su historia en el fútbol. En el Estadio Monumental de Buenos Aires, repleto de hinchas argentinos, la selección dirigida por Alfio Basile fue vapuleada 5-0 por Colombia, un resultado que dejó al equipo argentino al borde de la eliminación del Mundial de 1994. Lo más impactante no solo fue la magnitud de la derrota, sino también el contexto en el que se produjo. En ese momento, la albiceleste venía de un proceso exitoso bajo el mando del Coco Basile, donde había logrado una impresionante racha de 31 partidos invictos, incluidos títulos como las Copas América de 1991 y 1993. Sin embargo, esa noche en Buenos Aires todo cambió. Maradona, quien había anunciado su retiro de la selección después de Italia 90, había regresado al equipo, pero la tensión era palpable. El fútbol argentino estaba lleno de confianza, pero nadie esperaba una derrota tan abrumadora. Colombia, dirigida por el entrenador Francisco Maturana, llegó a ese partido como líder de la clasificación sudamericana, con un equipo lleno de talento y determinación. Desde el inicio, los colombianos mostraron una superioridad total en el campo de juego, dominando a la selección argentina en todos los aspectos. El primer gol llegó de la mano de Carlos "el Tren" Valencia, seguido por otro de Andrés "el Cucho" Rincón. El partido se convirtió en una pesadilla para los argentinos, y cuando Colombia anotó su cuarto gol, la hinchada local ya estaba en shock. Al final, un gol más de Faustino Asprilla completó la humillación, sellando un 5-0 rotundo. Mientras tanto, en las tribunas, el estadio estaba sumido en el silencio y la incredulidad. Incluso Maradona, quien había presenciado el partido desde las gradas, no podía creer lo que veía. La derrota dejó a Argentina con un sentimiento de vergüenza y desolación, pero aún más preocupante fue el hecho de que la clasificación al Mundial estaba en peligro. Mientras la selección nacional seguía siendo derrotada en el campo, la atención de los hinchas se trasladaba a los otros partidos de la jornada, en especial el de Paraguay contra Perú. Si Paraguay ganaba, Argentina quedaba fuera del Mundial, y la única opción de salvación era un repechaje contra Australia. A pesar de la magnitud de la derrota, los colombianos fueron aplaudidos por la hinchada argentina. Nadie podía negar la calidad de su juego. El fútbol colombiano, que en ese momento brillaba con figuras como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla y Andrés Escobar, se llevaba el reconocimiento del Monumental por su superioridad táctica y técnica. Aquella noche, los jugadores colombianos se ganaron el respeto del público argentino, y el aplauso final del Monumental fue un homenaje a su brillante actuación. Argentina, aunque derrotada, aún tenía una oportunidad de clasificar. El destino de la selección argentina se decidiría en un repechaje contra Australia, y lo logró finalmente con un gol de Gabriel Batistuta, pero las dudas sobre el rendimiento del equipo persistieron. La humillación sufrida ante Colombia dejó cicatrices profundas, y varios jugadores fueron borrados de la selección, mientras que Basile enfrentó presiones y cuestionamientos sobre su futuro al mando del equipo. Por otro lado, Colombia vivió una alegría indescriptible. La victoria no solo significó la clasificación a su primer mundial después de 28 años, sino que también marcó un antes y un después en la historia del fútbol colombiano. En las calles de Bogotá y todo el país, los colombianos celebraron con fervor, conscientes de que esa noche en Buenos Aires sería recordada por siempre. Colombia, con un fútbol brillante, había logrado humillar a uno de los gigantes del fútbol mundial y había marcado su lugar en la historia. En definitiva, el 5 de septiembre de 1993 es recordado como un hito del fútbol sudamericano. Para Argentina, fue un golpe doloroso que casi los deja fuera del mundial, pero para Colombia, fue una noche mágica que se convirtió en parte de su legado futbolístico, siendo recordada como una de las más grandes gestas del fútbol de Sudamérica. La noche más oscura de Brasil. Era el 8 de julio de 2014, una fecha que parecía destinada a ser gloriosa. Brasil, el país del juego bonito, estaba a solo 2 pasos de tocar la gloria en su propia casa. Las calles vibraban con esperanza, las camisetas amarillas inundaban cada rincón del país, y en Belo Horizonte, más de 58.000 almas se reunían en el Estadio Mineirao para alentar a su selección. Pero lo que nadie sabía, es que esa noche no sería una fiesta. Sería una tragedia. Una herida que aún, muchos años después, no ha sanado del todo. Brasil venía de eliminar a Colombia en cuartos de final, pero lo hizo a un precio alto, sin Neymar, su estrella, y sin Thiago Silva, su capitán. Aún así, el país creía. Siempre lo ha hecho. Frente a ellos, Alemania. Fría, precisa, letal. Un equipo que no necesitaba prometer nada, porque lo decía todo en la cancha. El partido comenzó con nervios. Brasil tuvo la primera, con un remate de Marcelo que pasó cerca. Pero en el minuto 11, cayó el primero. Thomas Müller, solo, sin marca,
empujó un córner como quien da el primer martillazo en una demolición. 10 minutos después, llegó el segundo. Klose hizo historia, superando a Ronaldo como máximo goleador en los mundiales. Y luego, el caos. En un lapso de 6 minutos, Alemania marcó 4 goles más. Sí, 4 goles. Kroos hizo un doblete relámpago, Khedira aprovechó la desesperación, y la defensa brasileña simplemente desapareció. Era como ver a un gigante caer, una potencia mundial siendo desmantelada frente a los ojos del mundo, en su propia casa. Los hinchas lloraban. Algunos se iban. Otros simplemente no podían creerlo. La primera parte terminó con un 0-5 demoledor. Pero aún faltaban 45 minutos más. En el segundo tiempo, Brasil intentó algo, lo que fuera. Pero la moral estaba rota, y Alemania no había terminado. Entró Churrle y sumó 2 más, incluido un golazo que pegó en el travesaño antes de entrar. El marcador era de 7-0. Nadie lo podía creer. En las gradas, el público brasileño aplaudía a los alemanes. Era su forma de rendirse, de reconocer que habían sido testigos de algo histórico, aunque doloroso. En el minuto 90, Oscar descontó. Un gol sin festejo. Un gol que no cambió nada. Fin del sueño. Comienzo del trauma. Brasil 1, Alemania 7. El mayor desastre futbolístico de la historia brasileña. Más que una derrota, fue una humillación. Una lección. Un recordatorio de que hasta los más grandes pueden caer. Pero el fútbol tiene memoria. Y Brasil también. Porque si algo saben hacer los brasileños, es volver a levantarse. La noche en que cayó el gigante. Alemania. Una de las selecciones más poderosas y consistentes en la historia del fútbol mundial. Famosa por su disciplina táctica, su efectividad y su capacidad de sobreponerse a cualquier obstáculo. Un equipo temido por todos, respetado por muchos. Pero hasta los más grandes también caen. Y cuando lo hacen, el golpe es estruendoso. Una de esas caídas quedó marcada como una de las derrotas más humillantes en la historia del fútbol alemán. Fue el 1 de septiembre de 2001, en pleno proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002. Estadio Olímpico de Múnich, lleno hasta el último asiento. En el banquillo local, Rudi Boyer, exdelantero mítico de la Mannschaft, ahora encargado de liderar la renovación del equipo. Del otro lado, es Sven-Göran Eriksson, el primer extranjero en dirigir a Inglaterra, tras la salida de Kevin Keegan, despedido luego de perder ante los alemanes en Wembley un año antes. Alemania estaba prácticamente clasificada. Inglaterra, en cambio, necesitaba sumar puntos para evitar la temida repesca. Y con ese contexto, empezó el partido. El inicio fue prometedor para los teutones. Apenas al minuto 6, Carsten Janker empujó el balón a la red y adelantó a Alemania. Todo parecía controlado. Pero solo 6 minutos después, Michael Owen igualó el marcador y sembró la duda. Inglaterra se asentaba, comenzaba a manejar el partido y justo antes del descanso, en el minuto 45+1, Steven Gerrard sacó un potente disparo de media distancia que se coló al fondo del arco. 2-1 para Inglaterra. Silencio absoluto en Múnich. La segunda parte fue una pesadilla para los locales. A los 48 minutos, Owen volvió a aparecer para firmar su doblete y poner el 3-1. Y no se detendría ahí. En el minuto 66, el delantero del Liverpool completó su hat-trick histórico, dejando en evidencia a la defensa alemana. Pero faltaba más. A los 74 minutos, Emile Heskey coronó la goleada con un quinto gol que desató la euforia inglesa y la humillación total para Alemania. Alemania 1 y 5 Inglaterra en su casa. En Múnich. Frente a su gente. Este partido fue más que una simple derrota. En Inglaterra, fue celebrado como uno de los momentos más grandes del deporte británico, solo por detrás del título mundial de 1966, según una encuesta nacional. En Alemania, el golpe fue devastador. El padre de Rudi Boyer sufrió un ataque al corazón durante el partido. La prensa destrozó al equipo. La confianza en el proyecto se tambaleó. Y sin embargo, el fútbol tiene sus vueltas. Ambas selecciones clasificaron al Mundial de 2002. Inglaterra cayó en cuartos. Alemania, como un ave fénix, resurgió y llegó hasta la final, donde perdería ante Brasil.